Hola, hoy vamos a hablar del abordaje inicial de las pérdidas gestacionales. Decimos que la muerte fetal es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera haya sido la duración del embarazo. Y la defunción se señala como el hecho de que después de esa separación, el feto no respira ni muestra otro signo de vida, interpretado como el latido, la pulsación del cordón umbilical o movimientos de músculos voluntarios. Claramente es una definición ambigua, inespecífica y muy difícil de interpretar en la práctica diaria. Es por eso que, desde lo médico legal, se utiliza la definición de la Organización Mundial de la Salud, que define a la muerte fetal a aquel producto de la gestación nacido sin vida, de 500 gramos de peso o más, de 22 semanas de gestación o más, o de 25 centímetros de longitud cráneo-caudal o más. Es decir, que todo efecto que conlleve estas características va a llevar lo que se llama el certificado de defunción fetal. Claramente esto tiene una implicancia estadística. Acá vemos que la mortalidad fetal se divide en mortalidad fetal intermedia, que es aquellos fetos entre 1000 y 500 gramos, o sea, de 500 a 1000 gramos, y aquellos fetos de más de 1000 gramos hasta el nacimiento. Desde lo estadístico, para la comparación a nivel mundial, se utiliza la mortalidad fetal tardía, es decir, aquellos fetos de más de 1000 gramos o más de 28 semanas. Pero claramente eso genera un sesgo en la interpretación de las estadísticas y una minimización de pérdidas gestacionales muy importante. ¿Cuál es la magnitud del problema? La Organización Mundial de la Salud habla de que 2.600.000 muertes fetales por año ocurren después de las 28 semanas de edad gestacional. ¿Sí? Hablamos de 7.300 por día, uno cada 16 segundos, es decir, casi un poco inimaginable. Lo más importante es que en realidad todo esto ocurre en los países de medianos y bajos recursos. El 50% de estos bebés mueren antes del trabajo de parto. Y el 50% de estas muertes son prevenibles con un adecuado control de embarazo, parto y puerperio inmediato. Como dijimos, esta definición o estos valores no incluyen a las pérdidas gestacionales previas a las 28 semanas. Y existe un alto subregistro por cuestiones estadísticas, políticas o muchas veces de la complejidad que implica la cuestión de la administración de los papeles y el llenado de los formularios. En la provincia de Neuquén existe un programa de análisis de muerte maternas e infantiles que lo que hace que a partir de un evento adverso que se interpreta tal como una muerte fetal, una muerte materna o una muerte de un niño menor a 1 año, se realiza todo un análisis del proceso de atención buscando un camino de mejora. ¿Sí? La búsqueda final del objetivo es lograr la disminución de la mortalidad materno-infantil de la provincia de Neuquén. Y esto genera que se reporte el evento adverso, se analiza a nivel local y después se eleva a nivel central para canalizar las propuestas de mejora. Si nosotros hablamos de que el duelo gestacional y perinatal es un proceso de elaboración emocional que se genera a raíz de una pérdida, la interrupción de una gestación en cualquier etapa del embarazo, parto o posparto, que es atravesado por la madre, el padre o el resto de la familia, interpretando esa pérdida que no condiciona cambio que sea natural o provocada, y ese proceso desencadenado por la muerte de un hijo no tiene que ver con el tiempo que duró la gestación, eso hace que nos replanteemos un poco nuestra práctica diaria. Es decir, nosotros interpretamos que el impacto de la pérdida gestacional va a ser la misma en una paciente más allá del tiempo de semanas en edad gestacional que tiene. Valoramos por igual todas las pérdidas tempranas, las pérdidas tardías. Entonces esto de alguna manera nos va a replantear un cambio de paradigma en nuestra acción de todos los días. ¿Qué pasa con las pérdidas gestacionales tempranas? Es decir, hasta 21.6 semanas de embarazo, menos de 500 gramos, ¿sí? Son pacientes que tienen muchas consultas a la guardia,
son consultas a la noche, se banaliza el motivo de consulta, muchas veces son síntomas inespecíficos, muchas veces son pacientes que tienen tratamientos de fertilidad, entonces están también polimedicadas y esto genera muchas veces irritación a los equipos de guardia. El otro tema es la información confusa o contradictoria. Alguien habla del diagnóstico de amenaza de aborto, alguien habla de dilatación, alguien habla de hacer reposo, o otro siguiente evaluador no lo menciona. También se generan interrogantes y interrogatorios punitivos, es decir, hiciste mucha fuerza, tuviste relaciones, cuándo fue que te agarró el dolor, hiciste el reposo que te indicamos en la otra consulta. Y otro de los problemas es que muchas de estas situaciones se resuelven en domicilio con mucha angustia para la paciente y para la familia. Se minimiza, ¿sí?, en la atención de todos los días. ¿Desde qué lugar? Desde el lugar de la información de grado y pregrado, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos que antes de las 22 semanas no podemos brindar ningún apoyo ni ningún sostén a ese feto. Y esa imposibilidad de ayudar, esa imposibilidad de ver un después, si no logramos superar esta etapa del embarazo, genera una minimización de la patología y, por supuesto, una minimización del dolor y de la angustia que transita la familia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para la comunicación de la pérdida gestacional temprana? Bueno, esto se aplica también a lo que es la comunicación de toda mala noticia, ¿sí? Tener un espacio y un lugar adecuado, con un tiempo que va a ser diferente según la vivencia que tenga la paciente y su acompañante de la pérdida gestacional, ¿sí? Muchas veces, si hay pacientes que han tenido pérdidas anteriores, de alguna manera ya han vivido la experiencia. Si hay pacientes que, digamos, nunca evaluaron que esto era una posibilidad, la angustia y la sorpresa va a ser mayor. Tenemos que tener una actitud comprensiva, una actitud gestual que tiene que acompañar el lenguaje verbal. Y hay un listado que no lo voy a mencionar ahora, pero de todas las cosas que uno no debe decir en ese momento. Hay que dar lugar a la emoción oportuna, al llanto, a la angustia, y no hay que rellenar el silencio con palabras que no sabemos si son las adecuadas. La información tiene que ser cierta, concreta y comprensible para la paciente, ¿sí? Tenemos que evitar las ambigüedades y tenemos que mencionar las posibilidades terapéuticas. Como dijimos, si son pacientes que vienen con progesterona, con polimedicación por tratamientos de infertilidad, si bien una de las posibilidades terapéuticas es la internación inmediata y la posibilidad de la evacuación inmediata, en estas pacientes no va a ser lo adecuado porque estamos con una medicación que contrarresta el efecto. Con lo cual, uno debería plantear las posibilidades terapéuticas y plantear la necesidad a veces de tomar un tiempo, un lapso de espera. El otro tema es el quitar las culpas, ¿sí? Uno, más allá de lo que se haya aconsejado previamente, no hay que reiterar la pregunta sobre si la paciente hizo el reposo, si la paciente cumplió con la medicación, ¿sí? Facilitar y ofrecer el contacto con el hijo tiene que ver con especialmente las gestaciones que van superando ya las 12 semanas, donde el feto tiene forma humana y uno puede facilitar el contacto y que de alguna manera la idea imaginaria del bebé se vea contrarrestada por el tamaño y el bebé real. Y también explicar que ante el porqué, que es la pregunta esencial que hace la paciente, vamos a hacer todo lo que tiene a nuestro alcance para buscar el diagnóstico e intentar encontrar la respuesta al porqué de esa pérdida. Lo otro que hay que tener en cuenta es que a pesar de que el embarazo sea inferior a 22 semanas de edad gestacional, es posible que se genere la bajada de la leche. Y hay que tener a la paciente informada sobre esto y plantearle cuáles son las opciones si esto se produjera. ¿Cuál sería el accionar del equipo médico partiendo de la contención
y el acompañamiento en las pérdidas gestacionales de menos de 500 gramos, bueno, tomar fotografías que en realidad uno pide autorización a la paciente, pero son fotografías que llamamos médicas, son fotografías que van a permitir la interconsulta con el servicio de genética y van a involucrar, en el caso de los embarazos pequeños, el feto de cuerpo entero. Vamos a intentar también tomar una muestra de corio, ¿sí? Que puede ser del legrado, aspiración o de la recolección de la muestra que traiga la paciente. Ese material para enviar a genética se envía en solución fisiológica, nunca en agua destilada, nunca en formol, y sí tenemos que intentar que la derivación de esa muestra sea lo más inmediata posible, y acá entra también todo lo que es la articulación del equipo para que el procesamiento sea el adecuado. Se envía muestra de placenta, material del grado, anatomía patológica, y deberíamos enviar muestra de placenta, material del grado, a cultivo buscando causas frecuentes de pérdida gestacional que pueda ser una infección, una alteración de las características de la placenta. Esta foto que ven ahí es un tatuaje que tiene hecho una paciente que tuvo una pérdida gestacional de 17 semanas que se llamaba Tyler. La pérdida gestacional de más de 500 gramos es una situación que es inesperada muchas veces, no solo para la paciente y su familia, sino también para el equipo de salud. Es incongruente, es decir, hay una muerte donde tendría que haber vida, y esto interpela no solo a la familia, a la paciente, sino también al equipo que tiene que actuar. Desequilibra la realidad de la guardia, desequilibra la realidad de la atención, y muchas veces ocurren en embarazos presuntamente sanos, con lo cual el desconcierto, la incertidumbre es mucho mayor. Y en esta incertidumbre de pronto nos encontramos con que nuestro Código Civil, que fue modificado en el año 2015, cuando habla del comienzo de la vida, menciona que la persona humana comienza desde la concepción, habla de la duración del embarazo, de una duración mínima del embarazo, que es de 180 días, y considera que si el producto de la concepción nace sin vida, se considera que la persona nunca existió. Es decir, presume el nacimiento con vida, y si el nacimiento se produce sin vida, la persona nunca existió. Esto genera situaciones muy dolorosas, como por ejemplo la necesidad de hacer el certificado de defunción sin nombre y apellido para el recién nacido, un NN. Entonces, la paciente no solo atraviesa la angustia de esta pérdida, sino también atraviesa la angustia de que su bebé es ignorado por toda la sociedad, incluso desde la cuestión administrativa, y ahora vamos a ver incluso también muchas veces desde las cuestiones religiosas, que también se ponen en juego en estas situaciones. Las grandes religiones mundiales tampoco de alguna manera tienen una respuesta al nacimiento del feto muerto, ¿sí? En la religión católica no se bautiza si el bebé está muerto, ¿sí? En fetos mayores de 24 semanas se permite el entierro, pero no hay ceremonia, no hay bendición y no hay nombre en la tumba, ¿sí? Las otras religiones también atraviesan un poco por esta misma situación de desconcierto. E incluso hay algunas, como el budismo, que plantea que si el feto es abortado, es decir, nace sin vida, uno debería pedir perdón por esa pérdida del embarazo y que eso no traiga una desgracia a la familia. Es decir, de alguna manera se vuelve al tema de la necesidad de evitar la culpa y de tratar de que el acompañamiento ayude a la mejor resolución del duelo. En las pérdidas mayores a 500 gramos, las consideraciones de la comunicación son en mucho similares a las anteriores. Lo que sí hay que tener en cuenta de que muchas veces el impacto es mayor en el sentido de decir lo inesperado, ¿sí? Y tenemos que no apurar los tiempos, es decir,
explicar la situación, dar el lugar a la posibilidad terapéutica, es decir, tenemos que plantear que se puede tener un parto espontáneo si la paciente lo desea, o puede ser una cesárea si la condición obstétrica lo exige, pero hay que dar un tiempo para la reflexión, para el análisis. No debemos dejar sola a la paciente, pero sí debemos ofrecer, si ella quiere estar sola con el acompañante durante unos minutos, dar ese espacio, esa intimidad, para después retomar la información y plantear cómo va a ser el seguimiento. ¿Qué debemos hacer desde los médicos en estas pérdidas gestacionales mayores a 22 semanas? Muchas veces el diagnóstico se da por ecografía. La persona que hace la ecografía debe intentar lograr la mayor cantidad de datos posibles de lo que se visualiza, es decir, ver si hay edema pericraneal, ver si hay hidrops, ver si hay situaciones anatómicas, defectos anatómicos que no se hubieran visto previamente, y debe manejar muy cuidadosamente el momento de la comunicación, ¿sí? Ciertamente toda persona con un embarazo de más de 22 semanas, donde uno solicita la ecografía, muchas veces la persona que hace la visualización inicial de los latidos no es la persona más experimentada y se llama a otra persona para que certifique el óbito fetal. De alguna manera la paciente va intuyendo la gravedad de la situación, pero debe ser dada la noticia por una persona experimentada, nunca por personas en formación. Y lo que hay que advertir también a la paciente es que puede sentir movimientos fetales pasivos, ¿sí? Que muchas veces el impacto de la noticia llevan a referir a la paciente que sigue sintiendo movimientos fetales. Si eso pasa, a pesar de que uno avisa que puede sentir movimientos fetales pasivos, a pesar del diagnóstico de la muerte fetal, uno puede repetir la ecografía, porque en esta incertidumbre y en esta negación inicial del diagnóstico puede ser necesaria una segunda evaluación ecográfica, no porque el diagnóstico vaya a cambiar, sino para reforzar en la paciente el asumir la noticia. Si es una muerte intraparto, los aspectos médico-legales tienen un peso muchísimo mayor, el impacto en el equipo de salud también es mucho mayor, y no solo hay que agudizar la manera y el modo de informar, sino también hay que dar lugar a lo que se llama el cuidado del cuidador, que es la asistencia, especialmente al equipo que estuvo en el evento adverso. ¿Sí? Hay que reforzar en los equipos o sacar al operador por un tiempo de la función, o hacer la interconsulta con el psicólogo del equipo, y de ahí también se destaca la importancia, ¿no?, de tener un poco articulado los canales a tomar en cuenta cuando esto ocurre. Y también intentar responder el por qué va a ser el eje de la contención de la paciente. Y en eso tenemos mucho por hacer, ¿sí? El por qué ocurre la muerte fetal. Hay una denominación de la Organización Mundial de la Salud de lo que se llama la autopsia verbal, que tiene que ver con interrogatorios articulados para lograr, desde lo que es la revisión del carnet perinatal, el interrogatorio de la paciente, la búsqueda de la historia clínica que exista, con todo lo que tiene que ver con inmunizaciones, control perinatal adecuado, para ver el porqué de esta situación. Las causas subyacentes que van a surgir un poco o de la ecografía o del análisis y el examen del feto al nacimiento tienen que ver con la restricción de crecimiento intrauterino que haya pasado desapercibida, el desprendimiento de placenta no inserto que pueda pasar desapercibido, las coriomionitis, y esto va a surgir de los cultivos y los análisis de anatomía patológica. Otra de las cuestiones que tenemos que plantearnos es la interconsulta diferida, en realidad, con hematología. Esto es el rastreo y el pesquisaje de
trombofilias y patologías asociadas que puedan generarnos una muerte fetal intrauterina. Esta situación poco habitual que enfrenta el equipo no tiene que dejar de lado las cuestiones esenciales, como tiene que ver el saber el grupo y factor de la paciente, el saber que si la paciente es RH negativa, tiene que recibir inmunoglobulina anti-D. En las guías de otros países hablan de un estudio específico que magnifica la potencial transfusión feto-materna con la cual no contamos en nuestro medio. Entonces, lo que se hace es, paciente RH negativa, no sensibilizada, se aplica la inmunoglobulina anti-D, obviamente a pesar de que no lleguemos a saber el grupo fetal del feto. Vamos a pedir todas las serologías, vamos a pedir virológicos y vamos a pedir con autorización de la paciente metabolitos en orina. Lamentablemente, el consumo de drogas recreativas es mucho más importante de lo que nosotros consideramos muchas veces, y el consumo de drogas como la cocaína muchas veces produce desprendimientos masivos placentarios que se traducen en una muerte fetal inexplicada y que los metabolitos en orinas nos pueden orientar. Lo otro que hay que explicarle a la madre, si la muerte fetal lleva varios días, si el feto está dermatizado o tenemos una sospecha ecográfica de que va a estar macerado, es que puede ocurrir que haya dificultades para definir el sexo al examen. Eso es un tema no menor, porque va a ayudar a la resolución del duelo, el saber el sexo fetal, y eso se hace en conjunto con el neonatólogo, que siempre debe, luego del parto, el nacimiento del feto muerto, hacer un examen físico exhaustivo tratando de encontrar hallazgos o detalles que no hayan sido vistos previamente. La vía del parto, como dijimos, va a depender de la condición obstétrica. Si bien la demora excesiva puede aumentar la ansiedad, la demora puede dar lugar al proceso de la noticia y al inicio espontáneo del trabajo de parto. Es una situación delicada que hay que hablarlo con la paciente. Si la paciente quisiera esperar más de 48 horas, hay que hacer laboratorio que involucre coagulograma, fibrinógeno, con lo cual es una paciente que tiene que estar en seguimiento telefónico diario, ¿sí? Hay que evitar el dolor con la utilización de todas las herramientas que tenemos, por supuesto incluida la peridural de analgesia. No hay que dar medicación que vaya a desconectar a la paciente de la situación. Hay que evitar el clonazepam y otro tipo de drogas que pueden evitar que la paciente tenga conciencia de realidad durante el proceso de parto o de la cesárea. Lo ideal es que la habitación sea separada del área obstétrica, identificarla para que toda la persona que ingrese sepa que hay una familia, una paciente en duelo. Después hay que analizar también dónde vamos a ubicar al bebé. ¿Sí? Es fundamental el traslado del bebé de área de parto o de quirófano en una cuna, vestido, a la habitación de la paciente, o si tenemos espacio, a otra habitación donde podemos tener el bebé y permitir que la madre esté en una habitación separada. En situación de no pandemia, se permitían la cantidad de visitas mucho más flexible que lo que deseara la paciente. Esto está limitado ahora por la realidad epidemiológica. Y se da el mayor tiempo posible. Esto tiene que ver también con la disponibilidad de morgue o no del lugar donde se produce el nacimiento. Uno puede plantearse, por lo general tenemos más o menos 6 horas, que es lo que nos permite un tiempo prudencial para luego llamar al servicio de sepelio, que es la otra etapa donde también uno necesita que participe la familia, y realmente es una instancia bastante dolorosa y compleja. Entonces, lo ideal es tener una habitación separada,
que le permita a la madre estar con el bebé, pero también tener un espacio donde pueda estar a solas con sus familiares. La lactancia, antes para nosotros la calidad de atención era inhibición inmediata de la lactancia y vendaje. Claramente esto, con el desarrollo de la temática de duelo, se ha reanalizado y podemos decir con seguridad que si la paciente decide dar lugar a la lactancia y a la bajada de la leche, nosotros vamos a acompañar e inclusive se ha planteado la importancia de que esa leche, vista como algo que ayuda y es útil para otros bebés, pueda ser donada por la paciente para los bancos de leche materna. Si tenemos que inhibir la lactancia, vamos a utilizar la cabergolina. Tenemos que recordar que no hay que darla en la hipertensión ni en la preeclampsia, y tenemos que también asesorar a la paciente sobre el vaciado de la mama, el vendaje y el uso de la medicación. Vamos a intentar que sea una alta temprana, lo más temprana posible dentro del contexto obstétrico de la paciente. Vamos a favorecer lo que se llama la caja de recuerdos. Muchísimas de las instituciones no tienen esto estandarizado, pero vamos a, desde nuestro lugar, desde nuestra pequeña posibilidad, dar lugar a que tenga la paciente un mechón de pelo, a que haga la impresión de la huella plantar del bebé, a que se lleve la pulserita, a que se hagan fotos. No hay que temer a decirle a la paciente que se saque foto con su bebé, que se saque foto de ese momento para el futuro, ¿sí? Y ofrecer, sí, el apoyo psicológico. El 40% de las parejas que tienen una pérdida fetal tardía se separan. Entonces tenemos que entre todos apoyar a la familia, apoyar a la pareja para que intenten con sus tiempos ir superando esta situación tan traumática. Y acá quiero reiterar la importancia del certificado de defunción fetal. Un poco los equipos de salud somos bastante reacios al llenado de los papeles, siempre tenemos que hacerlo 2 o 3 veces al certificado de defunción fetal, porque no se equivoca, porque no se puede salvar, porque tiene que estar correctamente con firma y sello, pero es fundamental el llenado concienzudo de los datos, porque con esos datos vamos a tener las estadísticas que nos van a permitir, desde los cargos de gestión, que se cambien las realidades. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Fotografías de cuerpo entero, frente, perfil, manos, pies y genitales del bebé. Estas son fotos médicas que la paciente tiene que autorizar, que van a favorecer la interconsulta con genética y que en realidad son de la paciente. Y si la paciente no quisiera ver el bebé en ese momento, nosotros las podemos guardar para que en el momento que su situación de duelo lo permita, mostrárselas y que ella las tenga. Se hace una radiografía de cuerpo entero o niñograma. Eso nos va a dar una idea de las características óseas del feto. Por supuesto que esto también lleva al ejercicio del trabajo en equipo, porque tienen que venir de rayos a hacer la placa. Estas situaciones, por supuesto, nunca se dan, o no siempre se dan de día, y el protocolo de esta toma de muestra hay que cumplirlo para poder, de alguna manera, llegar a un diagnóstico después. Se toma muestra de cordón en jeringa heparinizada. Uno toma la muestra del cordón en nacimiento, hay que mover, agitar la jeringa para que la sangre de cordón, que tiene mucha celularidad, no se coagule. Se tiene que tomar, como dijimos también aquí, muestra de placenta, cultivo, muestra para genética y muestra para anatomía patológica. Se puede hacer en los bebés de más de 500 gramos la muestra de mucosa yugal con un cepillo, con un endobraz, y se envía prontamente a genética para el intento de estudios genéticos de más complejidad si la situación lo requiriera.
Y se ha visto también que la punción intracardíaca, que en su momento hacían los neonatólogos, no tiene rédito médico, las células se lisan después de un tiempo de muerte del bebé y hay que pedir autorización, es un poco traumático que la paciente acepte y muchas veces no conseguimos resultados. Y lo otro es evaluar la extracción de sangre materna para el análisis del ADN fetal circulando diferido, ¿sí? El eje también de todo esto es, tomando los recaudos necesarios, ofrecer a la familia y a la paciente la realización de la necropsia. Así que ahora vamos a hablar un poco más en detalle de eso, que va a ser el gol estándar del diagnóstico del feto muerto sin causa aparente. Los estudios genéticos, como dijimos, requieren procesamiento inmediato. Estos son los datos de la doctora genetista que actúa en Neuquén y en Río Negro a nivel privado y en Neuquén en el ámbito público de salud para que podamos tener el contacto si necesitamos consultarla en esta situación. Los análisis de anatomía patológica en la necropsia son fundamentales. Requieren el consentimiento de los padres y requieren el traslado del feto. Este es un tema muy delicado porque, digamos, hay clínicas y hospitales que no tienen el traslado del feto y de alguna manera la familia quedaría a cargo de ese traslado, con lo cual eso hay que hablarlo muy en detalle y ver cómo se articula para que sea lo más adecuado posible para la paciente. La práctica está cubierta por las obras sociales, pero la necropsia no se hace en salud pública de Neuquén, salvo que la muerte fetal se judicialice, pero es una autopsia que lo que va a buscar son signos de violencia y no nos va a dar un poco todos los datos que nosotros esperamos de una necropsia. La necropsia nos va a hablar, por ejemplo, de las válvulas cardíacas, la anatomía y estructura del corazón, que es uno de los órganos más difíciles de evaluar prenatal y que si hay una cardiopatía no diagnosticada puede desencadenar en una muerte fetal. Enviar siempre la placenta, ¿sí? Siempre hay que enviar la placenta porque el 80% de las situaciones pueden sospecharse, diagnosticarse partiendo desde el análisis de la placenta. Como dijimos, estos son los anatomopatólogos que tenemos acá en Neuquén, tienen códigos especiales, requieren la necropsia, la firma de la autorización de los padres, tienen que saber los padres que esto no va a ser realizado urgente, o sea que por ahí la demora del diagnóstico va a estar 45, 60 días, y que después de eso ellos pueden retirar el cuerpo, con lo cual también esto tiene que estar, digamos, planteado e integrado a lo que va a ser el proceso de duelo de esa familia. ¿Y qué tenemos cuando, bueno, el nuevo embarazo, ¿no? Que es un poco el siguiente desafío para todos, para el equipo de salud, para la pareja, para la familia, para la paciente. Estas son fotos de pacientes mías, que Salvador era un bebé de 27 semanas y Donato fue un bebé de 26 semanas que nació por una crisis hipertensiva en una paciente con trombofilia. Y acá vemos que toda la familia tiene su remera, y acá se plantea esta cuestión del miedo a olvidar, ¿no? La familia tiene miedo a olvidar, la paciente tiene miedo a olvidar, y el nuevo embarazo idealmente debería ser en el contexto de un embarazo programado, con un mínimo de 6 meses de diferencia temporal con el embarazo anterior, y ahora vamos a ver un poco qué es lo que tenemos que hacer cuando el embarazo siguiente se produce. Idealmente decimos embarazo programado, paciente con ácido fólico de 5 miligramos
desde un mínimo de 3 meses antes de que se produzca el embarazo. Muchas veces son embarazos que no son programados porque la paciente tiene esa dicotomía entre querer buscar un embarazo y no querer, entonces se produce el embarazo y no tenemos estas condiciones ideales instaladas, como es, reitero, el ácido fólico de 5 miligramos 3 meses antes de que se produzca el embarazo. Si la paciente viene embarazada, tenemos que buscar toda la documentación del embarazo anterior, porque uno dice muerte fetal de causa desconocida. Bueno, esa causa desconocida puede ser tal, o puede ser que hay estudios que todavía no se han realizado y hay estudios que todavía no tenemos en la mano para definir qué fue lo que pasó. Sí tenemos que decirle que el riesgo de recurrencia es mayor que la población anterior, general, perdón. O sea, si la paciente tiene una pérdida gestacional anterior sin diagnóstico, tiene un aumento de 2 a 10 veces más que la población general de tener otra, ¿sí? Eso no nos va a amedrentar ni nos va a sacar de este objetivo de un embarazo saludable y que llegue a buen puerto, ¿sí? Va a depender este riesgo de recurrencia del diagnóstico. Entonces, si nosotros, de la muerte anterior, si nosotros hacemos todo el esfuerzo por lograrlo, vamos a tener más información y vamos a poder guiar, controlar y asesorar mejor a nuestra paciente. Se va a controlar más allá de que tengamos, por ejemplo, un diagnóstico de trombofilia que considera distintas situaciones, o un RCIU previo, o una preeclampsia previa que no ha tenido diagnóstico, sí o sí el embarazo se va a controlar como un embarazo de alto riesgo, ¿sí? Pero también está la evidencia que tenemos que conocer que por más que hagamos un mayor control, eso no va a disminuir el riesgo de recidiva de la muerte fetal, pero sí va a permitir que la paciente se sienta contenida y acompañada. Vamos a empezar recomendando que a partir de las 28 semanas hagamos ecografías a las 28, 32 y 36 semanas para evaluar el crecimiento y el líquido amniótico. Vamos a plantearnos la eventualidad de la necesidad del Doppler según tengamos causas que generen esa necesidad. Vamos a plantearle a la paciente desde el momento de la muerte del feto anterior monitoreo semanal o bisemanal, siempre y cuando esa muerte gestacional se haya producido después de las 32 semanas. Y vamos a plantearle que a partir de las 28 semanas vamos a indicarle el control de movimiento. El control de movimiento va a ser el control de movimiento de la Organización Mundial de la Salud. Son 4 veces en el día que la paciente se ponga la mano en la panza y cuente los movimientos del bebé. Tiene que tener 10 movimientos o más para considerar que ese conteo es adecuado, pero son 10 movimientos o más en esas 4 medias horas en total. Si la paciente hace ese conteo, muchas veces nos ayuda a que esté un poco más tranquila y esté un poco más segura de lo que está pasando durante el embarazo. Y después está también el desafío del momento de finalización del embarazo. Esta guía, que es del Clínic de Barcelona, habla de una fecha límite de las 39 semanas. Muchas veces en la práctica diaria eso es muy difícil de lograr y uno de alguna manera se va poniendo metas próximas, ¿sí? Y muchas veces se interrumpen los embarazos alrededor de las 37, 38 semanas porque realmente la contención de la familia con este planteo de cuando nosotros logremos el término, vamos a hacer nacer el bebé, ayuda al seguimiento y al control. ¿Qué pasa con la atención del duelo gestacional y perinatal? Actualmente, en el 2019, ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de atención al duelo gestacional y perinatal. Todavía no tiene despacho. En nuestro país tenemos esfuerzos aislados en distintas provincias
que muchas veces difieren entre sí. Hay una falta de capacitación en la temática de los equipos de salud que hace que esta situación dramática de manejo interdisciplinario y compleja se le sume todavía más la falta de herramientas comunicacionales o conceptuales de los equipos, y se desprende de esta patología o de esta situación que es la muerte fetal, la necesidad de equipos capacitados en el control del embarazo, parto y puerperio para disminuir al mínimo posible estas muertes. Las consideraciones finales que quiero compartirles es que es fundamental el trabajo en equipo, tiene que haber una decisión institucional del manejo del duelo gestacional y perinatal. No puede ser que la muerte fetal se produzca el miércoles y tengamos asistencia y acompañamiento, y si ocurre el sábado no tenemos cómo asistir o cómo acompañar. No todos los integrantes del equipo de salud tienen por qué hacerlo, porque en realidad esta situación nos interpela y hay algunos del equipo que por ahí están más predispuestos o más experimentados, entonces tenemos que, entre el equipo que está, decidir, bueno, quién va a ir a hacer la comunicación inicial y seguir dentro de la internación la comunicación con esa paciente. Reiteramos la necesidad de la capacitación continua y redoblar el esfuerzo en este momento donde todos estamos angustiados, de no perder estas oportunidades de lograr el diagnóstico a futuro del por qué ocurrió esta muerte fetal. Quiero terminar con esta frase de Colin Murray, que es: el dolor del duelo es tan parte de la vida como lo es la alegría del amor. Es quizás el precio que pagamos por el amor, el costo del compromiso. ¿Sí? La muerte fetal nos enfrenta tanto al equipo de salud como a la madre con el peor de los miedos, que es la muerte del hijo. Y es un desafío para todos nosotros intentar que el acompañamiento, la contención sea la adecuada y que podamos, con las pruebas y las muestras desde lo médico, llegar a un mejor resultado en el futuro. Muchas gracias.